Bienvenidos a Mujeres con Código, un programa donde tus derechos valen. Quien les habla, la doctora Fabiana Gugliota, recibiéndolos aquí desde nuestro buró jurídico, sito en Dardo Rocha 2094, San Justo. Los que se quieran comunicar con nosotros saben que lo pueden hacer a través de nuestro celular 15 41 60 28 63 y van a ser derivados a un profesional de confianza. Aquí estamos después de una semana de las elecciones aquí en la Argentina. Recuerden que votamos a los que vamos a votar dentro de unos meses, nada más. Lluvia, cantidad de personas que se han postulado para que los votemos. Nunca vi tantas boletas. En lo personal hice corte de boletas, pero creo que en lo general los argentinos lo que hicimos fue un corte a este Estado, a este gobierno, ya que la mayoría no fue del oficialismo, la mayoría no fue de este Estado que está de turno, de este gobierno de turno, porque es una clara expresión del argentino que ya estamos cansados, estamos hartos de tantas mentiras, de tantas falacias, de que vacuna sí, vacuna no, de que todos los muertos sean supuestamente por casos de COVID, de lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, de que nos digan lo que tenemos que hacer cuando los que nos gobiernan hacen una cosa completamente diferente, de que tengamos que pagar impuestos, rendir ante la AFIP, ante la DGI, y los grandes que están allí arriba no nos dicen qué hacen, cómo obtienen sus bienes, si pagan impuestos, si no pagan impuestos. Bueno, nos cansamos. Y acá se mostró. Fue no sé si un llamado de atención, un cachetazo. A ver, el llamado de atención y el cachetazo también de parte de los miembros del gobierno, que muchos se fueron. Acá hace muchos años decían que se vayan todos. Bueno, acá no hubo necesidad de decirle que se vayan todos porque hubo como una renuncia, supuesta renuncia. ¿Se fueron todos? ¿Se escaparon? Yo no me hago cargo, no me hago responsable, háganse cargo ustedes. Bueno, Fernández, ¿qué pasará? ¿Fernández más Fernández? Bueno, a ver si lo entienden el mensaje, ¿no? Creo que hubo candidatos no muy claros, hubo candidatos que la intención era criticar a la oposición, no eran propuestas claras. Tuvimos también candidatos que nos vinieron con cosas como, bueno, una candidata que dijo: tengo 2 hijos y uno del corazón. A ver, acá en Argentina decimos hijos del corazón cuando adoptamos a un niño. Hacer una diferencia entre los niños biológicos y los adoptados, ridiculez. Que diga que en Argentina nos hace feliz garchar. Bueno, hay muchas mujeres que están obligadas a tener sexo y no son felices, ¿eh? Muchas mujeres violadas aquí en la Argentina, como en otros lugares también. Y por eso estuvimos hablando, dijimos, ¿qué pasa? Porque una frase común es decir, vamos a convertirnos en Venezuela, vamos a convertirnos en México. Y dijimos, bueno, ¿qué está pasando en México? ¿Qué pasa con las mujeres en México? Y hablamos con el doctor Ulises Celis, que nos contaba un poquito qué pasa con la perspectiva de género allí en México. Esto nos decía. Bienvenido, doctor, a Mujeres con Código. Es la segunda vez que tenemos la participación del doctor en nuestro programa. Un orgullo estar comunicada con usted. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. El gusto es mío. Muchísimas gracias por acercarme a Latinoamérica a través de su canal, a través de usted. Es un gusto conocer a doctoras como usted tan entregadas por su servicio, y aquí estamos, gustosos otra vez. Sí, lo veo ahí que no está conduciendo, ¿no? No, yo no estoy conduciendo, no. Ah, bien, aclarémoslo, porque por ahí nos dice, hey, pero el doctor estaba conduciendo. No está manejando. Está de acompañante. Así es, aquí andamos con algún colega todavía trabajando. Bien. Bueno, ¿cómo está la situación allí respecto a lo que tiene que ver con violencia de género? Bien, violencia de género. Es interesante, ¿por qué? Porque las leyes mexicanas no tiene mucho que acaban de legalizar, por así decirlo, por llamarle institucionalizar la violencia de género en nuestra legislación mexicana. A partir del 2008, que fue cuando se crea el delito de feminicidio en el Código Penal Federal. Feminicidios existían, ¿no? Antes inclusive de volverlo a la vida jurídica, como suele suceder, ¿no? Primero el fenómeno social, después las leyes. En ese sentido, es hasta 2008 que en el Código Penal Federal mexicano
es que se crea el delito de feminicidio. Poco a poco la legislación, porque aquí en México se divide por entidades federativas, ¿no? Entonces, poco a poco en las legislaciones de las entidades federativas se recoge el delito, el tipo penal de feminicidio. Posteriormente se crea una ley general para la vida libre de violencia de las mujeres, así se llama. Y yo creo que es un mensaje fuerte para que una ley lleve ese nombre, una vida libre de violencia para mujeres, es porque el tema está a flor de piel, el tema es un poquito complicado, ¿no? Entonces, se crea esta ley, ¿sí? Y se le va dando también a los juzgadores, a los órganos jurisdiccionales, obligarlos a juzgar con perspectiva de género, que eso es algo también muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces se tienen estos prejuicios, es decir, bueno, es que la mujer se lo buscó por andar caminando a altas horas de la noche, sola, borracha y en minifalda. Terrible escuchar eso, Terrible. definitivamente terrible. Acá, aquí en Argentina también se está tratando de imponer la perspectiva de género. Salió una ley hace poquito que se llama Ley Micaela, ¿no? En razón de una víctima de violencia de género, que la intención de esta ley es capacitar a todos los funcionarios con esta perspectiva de género, porque muchas veces uno se acerca a una comisaría o incluso a un juzgado y nos encontramos con alguna personalidad un poquito machista que todavía tiene estos pensamientos arcaicos, como dice usted. Sí, sí, definitivamente esta perspectiva de género es buena que las autoridades la sepan manejar, como usted lo dice. Y la policía, para empezar, al menos en México, la policía al escuchar la noticia criminal, pues ya están prejuzgando a las víctimas y hay algo que sucede mucho, la revictimización. Estamos revictimizándolas y culpándolas por algo que no es su culpa, culpándolas por algo que ellas no tuvo que haber pasado con ellas, sino definitivamente es un problema de machismo. Entonces, en ese sentido, fortaleciendo a través de las leyes, fortaleciendo a las autoridades y obligándolas a juzgar con perspectiva de género, es como las cifras han venido un poco mejorando. Digo un poco mejorando porque a la fecha siguen existiendo feminicidios. Pareciera ser que el número de feminicidios no se erradica, no viene a la baja, sino todo lo contrario, a pesar de estas políticas que poco a poco se han venido implementando. Y bueno, también otro tema, pues es el tema del aborto, que tendremos que abordarlo en este sentido. ¿Por qué? Porque siguen existiendo leyes, al menos en México, que están impidiendo a la mujer decidir libremente sobre su cuerpo, que también es un tipo de violencia contra ellas. Allí entonces, México está junto con los tratados internacionales, lo que tiene que ver con el Tratado Internacional de los Derechos del Niño. ¿Ustedes están adheridos? Sí, estamos adheridos a diversos tratados internacionales que respetan tanto los derechos de la mujer, derechos de los niños, pero aquí más importante el tema del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Es importante. Aquí pasó en Argentina también, nosotros, bueno, acá salió la interrupción voluntaria del embarazo, salió el aborto legal, pero surge esta contradicción, ¿no? Porque los tratados internacionales, incluso nuestra ley de fondo, el Código Civil, dice que se es niño desde el momento de la concepción. Y ya hay jurisprudencia donde se aplica una cuota de alimento, donde uno puede reclamar alimentos a niños que están por niños que están en el vientre. Entonces como que hay un poco de contradicción, ¿no? Por un lado, la mujer tiene derecho a elegir sobre su cuerpo, y por otro lado está este niño que fue concebido, está dentro de un vientre y parece que no tuviera derecho. Es medio contradictorio. Sí, definitivamente, tiene usted toda razón. Desde acá, lo que vemos allá en México, muchas marchas que se hacen siempre desde las mujeres, y que todavía sigue este fantasma, ¿no?, de mujeres que van desapareciendo. ¿Esto se terminó? No, pareciera ser que al contrario, que cada vez aumentan los números. Evidentemente, las marchas de los colectivos feministas que luchan por ese derecho de que se les vea, ¿no? De que se les vea y sobre todo que se les proteja. ¿Por qué? Porque todos los días en las noticias, en los diarios mexicanos, aparece un hombre más y una mujer que fue encontrada sin vida y con señas de violencia sobre su cuerpo, violencia sexual, y después nos enteramos que el marido la violentaba. Después nos enteramos que ya lo había denunciado, pero le creyó que iba a cambiar, regresaron, pero ahora regresaron y la hace perder la vida, la priva de la vida, la mata.
siguen existiendo, claro que sí, no es algo que se haya terminado y que yo no creo que se termine pronto, y que sobre todo no creemos que la solución esté en aumentar las penas, sino más bien en educar desde perspectiva de género a los niños desde pequeños y buscarles esa perspectiva de género. De nada nos sirve una ley tan alta que establezca 60 años o 70 años de prisión a un feminicida si al final del día eso no erradica el problema, ¿no? Entonces, en todos los días escuchamos en las noticias nuevas muertes y evidentemente las marchas se encuentran justificadas. Marchas que a pesar también de todo han sido violentas, ¿no? Y que justifican el tema de que si no han sido escuchadas pasivamente, pues que ahora sean escuchadas a través de hacer ruido, de quema, de romper. Y ahora que usted hablaba de los niños, ¿existe allí la figura del abogado del niño? ¿Los niños pueden tener su propio abogado? Está una procuraduría de la defensa de los niños, niñas y adolescentes. Con procuraduría me refiero a un tema de institución que viene del Ejecutivo, para no perdernos, se desprende del Ejecutivo esta procuraduría, y hay procuradurías por cada entidad federativa. No hay una procuraduría nacional. Hay procuradurías por cada entidad federativa. En Puebla, el estado poblano, donde radica su servidor, existe esta procuraduría que son los representantes de los menores. No son como tal abogados, o no tienen ese nombre, sin embargo, hacen la función de protectores, ¿sí? Esa parte de inclusive solicitar medidas de protección al fiscal para poder resguardarlos ya sea de sus violentadores, que muchas de las veces son inclusive hasta los padres, ¿no? Bien, acá surge la figura de abogado del niño hace unos años. Además está el asesor, que vendría a ser como este funcionario que menciona usted. La diferencia es que el asesor ve al niño como alguien que hay que proteger y el abogado del niño lo ve como un sujeto de derecho, ¿no? Me parece sumamente importante desde el momento que el niño puede hacerse un juicio de valores, ¿no? Obviamente. Sí, claro, desde luego. Aquí como tal, insisto, a lo mejor sería lo que nosotros le llamamos abogado particular, ¿no? Que alguien contrate los servicios de un abogado para representarlo. Y por otro lado está la figura que le comentaba hace un momento, que es la Procuraduría de los Menores, que es una institución pública, gratuita, de gobierno y que pugna por esa situación. Es lo único que tenemos en México. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta charla. Espero que tengamos algún otro encuentro. Gracias a usted, el gusto es mío. Muchas gracias por invitarme y saludos hasta la Argentina. Un beso grande. Adiós. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor. Vieron que esto de saber lo que está pasando en otro país es importante, ¿no? El doctor decía que hace poquito que están hablando de allí de perspectiva de género. Aquí, si bien es un tema que se viene hablando ya hace tiempo, la perspectiva de género, como repito, continuamente no se nota, no se ve. Pero bueno, muchísimas gracias, doctor. Estaremos comunicándonos en otro momento. Nos vamos a ir, ya va a terminar el programa. Nos vemos la semana que viene. Programa pequeño, Mujeres con Código. Ustedes saben que es un programa donde tus derechos valen, pero quédense porque los voy a dejar con unas palabras de Tato Bores, un humorista grande aquí de la Argentina, que fue famoso en la década del 60, del 80, y tan preciso y tan certero con las cosas que decían. Escuchen lo que decía respecto al gobierno. Todo lo que pasa en nuestro país, la rabia que está por arriba y que está por abajo, y rabia por la proa y rabia por la popa, y todos los factores de poder están rabiosos. Usted sabe que los factores de poder son 5. Los políticos, los sindicatos, las fuerzas armadas, el gobierno y el pueblo. Y todos destilan rabia por los 4 costados. Están algunos políticos que están rabiosos porque no pueden subir porque no lo votan. Hay otros políticos que están rabiosos porque sí lo votan, pero tampoco pueden subir. Después están los sindicatos que están rabiosos porque no pueden hacer huelgas. Es decir, sí pueden hacer huelga. Lo que pasa es que como aquí se trabaja poco, nunca se sabe si están en huelga o están trabajando, así que es inoperante completamente. Las Fuerzas Armadas también están rabiosas porque no pueden dedicarse a sus funciones específicas porque cada 2 minutos tienen que salir a la calle a poner orden. Y el gobierno está rabioso por muchas cosas, entre otras
por un chiste que anda por ahí diciendo que el gobierno se parece a una bikini. A una bikini porque nadie sabe cómo se sostiene, pero hay que procurar que no se caiga para evitar el escándalo. Y todas estas cosas inciden sobre el hígado. El hígado es el que paga el pato. Y toda la gente tiene hígados distintos, por eso las opiniones son tan encontradas. Y no solamente nos separan las cuestiones ideológicas ahora, sino que también nos separan los hígados. Calculen que hay hígados, dije, hígados. Y calculen que hay tipos que tienen hígados grandes como pelota de fútbol y hay otros tipos que ni siquiera tienen hígado. Esos son los más peligrosos de todos porque te dan por un hacha sin asco. Y hay que ver las cosas, las consecuencias que trae el hígado. Por ejemplo, una amable comida, 4 o 5, una comida de camaradería. Se juntan 4 o 5 amigos, de repente están charlando, llega la hora de los postres, toman el café y de repente uno hace ¡ay! Y el otro dice, ¡ay! ¡Qué puntada! Y dice, ¡ay! ¡Joder! Y yo, ¡ay! Y el otro se tira al suelo, y el otro se revuelca, y todos dicen, ¿qué será? No sabemos lo que nos pasa. Ah, no saben lo que les pasa, ingenuos, imbéciles. Están rabiosos, y en vez de irse a dormir tranquilamente, no, le dan con un hacha al hígado, y después no saben lo que les pasa. Y un tipo enfermo del hígado es peligrosísimo, porque es capaz de cualquier cosa. Ustedes no saben la influencia que tiene. Miren, y lo que pasa en una comida de camaradería, pasa en cualquier parte. Ustedes piensen, por ejemplo, en una reunión de gabinete donde está lleno de ministros, cada uno con su hígado particular. Llegan a las 9 de la mañana, la noche anterior han tenido una comida oficial, es muy temprano, todavía no han hecho la digestión, y entonces un ministro dice cualquier cosa con el hígado atravesado, y otro ministro contesta con todo el vinagre, y otro le sacude con lo que tiene en la mano, y el otro ministro revolea la silla, y por eso casi todas las reuniones de gabinete terminan a las patadas. ¿Y saben por qué? Porque yo creo que es malo el sistema que se usa para seleccionar ministros. Si yo fuera capo del gobierno, Dios me libre y guarde, lo primero que haría sería averiguar si los candidatos a ministros están enfermos del hígado, aparte de estar enfermos de la cabeza, por supuesto. Y después averiguaría cómo andan de los nervios. De los nervios, sí, porque no es posible poner a un histérico en el gabinete. Y también averiguaría cómo anda de los callos. Porque un dolor de callos hace que un tipo haga cualquier cosa. ¿Quién le dice que el hombre Pinedo, por ejemplo, sufre de los callos, pobre hombre, ¿no es cierto? Por eso pienso que cuando hay que nombrar un ministro, hay que exigirle certificado de salud y certificado de vacuna. Y es lógico. Si usted quiere ser vigilante o cartero, le pide certificado de salud y certificado de vacuna. ¿Y por qué no pedirle esos certificados a un ministro que es un tipo mucho más importante?